Anhelo tus abrazos. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Te amamos y te bendecimos, te adoramos. Glorificamos y exaltamos tu nombre, Señor. Gracias. 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 Dele gracias. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Papá. Gracias, Dios. Gracias, Salvador. Gracias, defensor. Gracias, proveedor. Gracias, Dios con nosotros. Gracias, eterno. Gracias, Yeshua HaMashiach. Gracias. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor, por despertar nuestra espiritualidad y conectarla contigo a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario, Jesús. A través de tu Espíritu Santo, por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias por guiarnos, por instruirnos, por llevarnos de la mano a la luz de tu santa, bendita y poderosa palabra, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hermoso despertar en alabanza y adoración al Señor. Gloria al Rey poderoso. Como peces en el agua o fuera de ellas. Es el título del mensaje de esta noche. Y creo que le da como de primera impresión una idea, le lleva, le da luz a lo que podría conducirse el mensaje de esta noche. Como peces en el agua o fuera de ellas. Como también podríamos decir, pingüinos en el Polo Norte o en el desierto. Génesis capítulo 3, versículo 21. El principio, el origen, en el capítulo 3 y el versículo 21. Amén. Gloria a Dios. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El versículo 23 dice: y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado, la tierra de la cual fue tomado el hombre. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Para guardar el camino del árbol de la vida. En el versículo 21 dice que Dios le hizo túnicas al hombre y a la mujer. Túnicas de pieles, los cubrió, les dio protección, sin tener claro conocimiento. Adán y Eva, de qué los cuidaba, de qué los protegía. Y lo primero que se nos puede venir a memoria es sol, lluvia, pero también era una protección a la exposición que ellos tenían, a la percepción de lo que ahora tenían como visión, como lo que recibían y veían ellos, de lo que era bueno y de lo que era malo. Recuerde que ellos no tenían ese conocimiento. ¿Cuántas veces nosotros, o cuánto nos costó a nosotros, y quizá en esas ocasiones cuestionamos
la ferocidad de un animal alimentándose de otros, el diseño de la cadena alimenticia que debe de seguir por la humanidad. Pero cuántas veces nosotros, humanamente, la humanidad entera, en el mundo entero, a veces trastocamos esa cadena alimenticia. Hay tantos ejemplos de ferocidad, y en algunas ocasiones soy muy seguidor y estudioso del desarrollo del hábitat de los animales en su hábitat original. Y en una de esas ocasiones podía observar, o traigo a memoria en 2 ocasiones, cómo leones destruyen los huesos de otro león, y en esas ocasiones hasta se lo comen. Y en algunas de ellas está ahí un post de un león, el último fue hace unos 6 meses creo, y yo le mostraba la fotografía a mi esposa, la pastora, de un león ensangrentado. Por cierto, tenía parte de su labio partido, y lo primero que me dijo ella: wow, y esta es la cara del vencedor, le dije yo, porque me tomé el costo de hacer una captura en el rostro de este león. Pero también hay advertencias en esos videos, y dice, se escucha fuertemente cuando la mandíbula del león quiebra la médula espinal del otro, le rompe los huesos de las caderas, y dirá: pero si es un león con otro león. Por posicionamiento, y por ahí de repente, entre esa ejemplificación, se le dan títulos a algunas acciones de la humanidad, o se le llama, aquí es como la ley de la selva, el que pueda sobrevivir. Y qué tremendo, qué lamentable. Ahora, note usted, y esto lo hemos explicado, lo hemos ministrado en otras ocasiones, antes de Dios decirle a Adán y a Eva qué es lo que sucedería, cómo iban a hacer las cosas de ahora en adelante, antes de darles a conocer lo que ellos habían hecho, porque Adán y Eva no solamente cometieron un pecado de desobediencia, de transgresión, no solamente cambiaron el rumbo de su vida, sino de todo el sistema de la tierra. Dios los cubre, Dios de la túnica de pieles. La percepción de Adán y Eva era distinta. Dios hablaba con Adán y Eva, pero en un momento dice que Dios se paseaba por el jardín y habló a Adán. Y Adán escuchó aquello y le pareció temeroso. Escuchó aquella voz. Hay poder en esta palabra, iglesia amada. Hay poder en esta palabra, amigo, hermano que nos escucha a través de esta conexión. Adán escuchaba a Dios. Adán desobedeció, Adán y Eva desobedecieron, pecaron, quebrantaron la ley de Dios, la sintonía de Dios, escucharon otra frecuencia, comieron del árbol que no debían de comer, fueron abiertos sus ojos del entendimiento a lo bueno y lo malo, y siempre siguen escuchando la voz de Dios, pero con una diferencia. Había familiaridad, había como un deseo de escuchar. Cuando ellos habían pecado, dice que Dios hablaba, había temor en el hombre al escuchar la voz de Dios. Había temor a la autoridad. Habían descubierto que ellos habían cometido pecado, desobediencia. Vamos a seguir profundizando, y en el versículo 22 dice: dijo Dios, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Como nosotros, distinto a decir, es un Dios entre nosotros. Como algunas doctrinas enseñan por ahí, el hombre, usted y yo podemos alcanzar un tan alto índice
de ejercicio del cerebro y siempre vamos a hacer creación de Dios. No como aquella película que se me va el nombre, de crean una mujer, una figura inteligente y la mente llega a gobernar hasta las computadoras. Esa es como una Matrix. La Matrix es distinto a esa película, pero también viene a ser como las diferentes religiones y creencias adjudican esto a la inteligencia del ser humano, a la Matrix, o como al árbol de la vida que aparece en Avatar. Y note usted que todas estas creencias, cada una de ellas necesita, cada quien a quien crea, Mahoma, Buda, al profeta, Alá, la imperfección, el pecado en la humanidad lo degradó y por esa razón fue desechado de la presencia de Dios. Dice que a imagen y semejanza de Dios fuimos creados para estar sujetos a voluntad y gobierno de Dios, no para vivir en nuestra propia opinión o en nuestra propia voluntad. No fue así. Ahora, note estos dos detalles. Luz bella, Lucifer, Satanás ahora, fue expulsado de la gloria de Dios porque él codició al albergar en él, nacer la maldad en él, quiso tomar el trono del Dios y Señor nuestro, del Dios, del Eterno. Ese es solamente para él, para un diseño. Y fue degradado, fue expulsado y fue degradado a tal grado que del nivel tan bajo, y dice, y espanto serás. No significa, oiga esto, no significa que va a ser uno que asusta. No. Asusta la degradación que él sufrió por osar ostentar una posición que no le pertenece. En la humanidad lo hemos podido ver. Padres, madres, en las empresas, en los corporativos, en la sociedad, en las organizaciones políticas, militares, económicas, financieras, etcétera. Llámese como se llame, hay como disciplinas de organización y desaparecen. No solamente los consorcios financieros, desaparecen los dueños. Los consorcios los compran otros. Los socios son desaparecidos. Asesinados algunas veces, asesinados financieramente, no les permiten crear ideas, ejercer, son eliminados en la política, en la economía, etcétera. El hombre fue expulsado del Edén y degradado por desobedecer y adquirir el conocimiento del bien y del mal. Por desobediencia, el hombre adquiere en el Edén. Vea usted, el pecado de la desobediencia, transgresión, es inducido en la humanidad por la rebelión y la maldad que había en el corazón de Satanás, habiendo sido expulsado de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, produciendo la imperfección y la degradación espiritual, física y emocional en todo ser humano, en toda la humanidad. La falta de perfección nos descalifica para accesar o vivir en una atmósfera del Edén. ¿Y cuál es la atmósfera del Edén? Vuelvo y repito: perfección, eternidad y espiritualidad. A usted y a mí nos cuesta entender las cosas espirituales. Ojo, a usted y a mí nos cuesta entender ¿por qué razón nos cuesta entender? Porque estamos lejos de una comunión íntima espiritualmente con Dios. ¿Por qué nos cuesta entender la espiritualidad o el mover de las cosas espirituales? Por falta de conocimiento de la palabra de Dios, por falta de sometimiento a la palabra de Dios, porque nos cuesta someternos a la voluntad de Dios.
Pero ese es el diseño de donde fuimos creados y a donde somos llamados. ¿A qué somos llamados usted y yo? A ser santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Porque donde yo esté, dice Jesús, vosotros también estaréis. Porque somos coherederos juntamente con Él. Ahora, la maldad es así, iglesia. No nos dejemos abrazar por la maldad. La maldad es como si la maldad fuera como un volcán de esos que se revientan, que echan chispas, como fuegos pirotécnicos que se lanzan al aire. Fuera uno de esos, la maldad tira una chispita y esta chispita es una envidia. Y de esa envidia, de esa chispita, nace como una frase: si no lo tengo yo, que no lo tenga nadie. Si no es para mí, que no sea de nadie más. Porque es parte de la maldad. No nos dejemos abrazar por eso. Y pastor, ¿por qué nos dice eso? ¿Y usted por qué no dice? Porque la maldad está adherida a la humanidad del ser humano, a nuestra humanidad. Porque usted y yo estamos propensos a pecar por maldad, a pensar por maldad, a hablar por maldad, a soñar por maldad. No sé usted, pero yo de tanta maldad que quería hacerle a alguien, yo hasta soñaba. Y no le quiero contar porque pueden cancelar la página y me meten preso aquí si le pasó a alguien algo a alguien. Porque es cierto. No sé usted, pero yo he asesinado gente en mis sueños. Horrible. El pensar, y esto sí yo lo puedo contar, el entrar a evangelizar a zonas peligrosas de alto riesgo en el Progreso y Oro, y muchos me conocen y saben, y hay muchos hermanos en la Central del Progreso que compartieron conmigo esta evangelización, gente agresiva en el reino de Dios y también un poquito agresivo en lo carnal. A veces necesita un impulso. Era tan fuerte la demanda en evangelizar en barrios peligrosos, y fue tan fuerte el evangelismo y donde hacíamos los grupos de crecimiento, que en una ocasión hasta soñé que estábamos en un grupo de crecimiento y de repente llegó otra pandilla rival al grupo de crecimiento y nos agarró a tiros. Yo sentía como un tiro me perforaba la garganta y que mi garganta era como una canica, como un maule de jugar, y que se me había quebrado, que se me fragmentaba y me corría la sangre. Yo no podía hablar, y yo recuerdo que en el sueño yo le mandaba con un mensaje a mi esposa. Lo hermoso y lo lindo fue que cuando me desperté en un sueño estaba mi esposa al lado mío. O sea, en los sueños, eso es, por la maldad. ¿Y por qué? Porque pensaba en la maldad que sucedía. Por maldad, en ese momento era víctima, pero por maldad podemos nosotros ser protagonistas de mucha maldad. La falta de perfección nos descalifica para accesar o vivir en una atmósfera del Edén. ¿Y qué es perfección? ¿Cómo podemos ser perfectos? ¿Cómo alcanzar perfección? ¿Cómo ser eternos? ¿Cómo podemos accesar a la eternidad? ¿Cómo ser espirituales? ¿Cómo caminar en la espiritualidad? ¿Cómo entender lo espiritual? Pausa y volvemos con ello. Continuamos con esto. El conocimiento del bien y del mal en Adán y Eva les cambió el chip por completo. Adán, ¿dónde estás tú? Es que escuché tu voz en el huerto y tuve miedo. Miedo. ¿Y eso qué es? Miedo, temor, angustia. ¿Y quién te enseñó? Es que estaba desnudo. Me di cuenta que estoy desnudo. ¿Y quién te dijo que estaba desnudo? ¿Y cuándo ha sido un problema para ti ser desnudo? Estar desnudo. El día de ayer veíamos un programa, una entrevista con mi esposa de gente profesional para cantar. Yo no soy profesional para cantar, pero me di cuenta, ayer me di cuenta
que algo que yo puedo hacer cuando canto no es fácil y no cualquiera lo puede hacer. Y que lo desarrollé gracias a la compañía de amigos que cantaban a la par mía, como Mario Urrea, César Mejía en tenor, en bajo, guiados por ellos, como el pastor Jesús Mejía, el apóstol, y Jonathan Mejía, que en ocasiones me decía, hace esto, hace lo otro. Y se me vino una frase, yo le decía a mi esposa, como para mí no era fácil, nunca me di cuenta que era difícil. Perdón, como para mí no me era difícil, como yo lo sabía hacer, no sabía que era difícil. Entonces, pensando en eso, note esto. Lo que usted tiene y que usted tiene que puede accesar a eso, usted no piensa que le va a hacer falta, porque usted lo tiene. Por ejemplo, usted no necesita ahorita un bombón, un churro de niño, pero el niño sí. Entonces, como adultos nosotros decimos, por lo que llora el niño, por lo que se preocupa. O los adultos le decimos a los jóvenes, por lo que te preocupas ahora, espérate que te cases, espérate que tengas hijos, ya vas a ver los problemas. Sí, ¿por qué? Porque todavía como que no han despertado a esa dimensión, a ese ir, a ese mover, ir hasta allá, a ese entendimiento. Es gradual, es un aprendizaje, es un crecimiento. Igual, lo que usted dio, oiga esto, no necesitamos, no nos hace falta. Lo que usted y yo creemos no necesitar, no nos hace falta ni lo buscamos. Y puede haber una oferta y que nos digan, mira, esto está a la venta, barato, es una ganga. Pero si yo no lo necesito, no creo ocuparlo. Y cuando llegue el momento, wow, hace 2 años me dijeron, mire que ayer me ofrecieron algo igual y yo pensé que nunca lo iba a necesitar. El conocimiento del bien y del mal cambió totalmente la forma de vida, no solamente para Adán y Eva, sino que también para toda la humanidad. Mire que sobre todo Dios muestra su amor a su creación y les enseña, les instruye, les advierte cómo sería el estilo de vida de ahora en adelante. Y les dijo, van a tener que trabajar la tierra. Saben que ustedes, al conocer el bien y el mal, al ustedes comer del árbol, activaron algo que la tierra va a producir: espinos y cardos. ¿Cómo así? Por la desobediencia de Adán y Eva, por la desobediencia, por la transgresión del hombre que fue creado de la tierra. En otras palabras, el hombre que le fue puesto alma y espíritu, y el hombre que fue tomado de la tierra, se rebelaron en contra de Dios, y las consecuencias fueron sobre la tierra. Ay, las espinas, ay, este sudor. Entonces empezamos nosotros a describir lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es bueno y lo que es malo. Pero ¿qué es bueno para usted y qué es malo para usted? Que para Dios da lo mismo. Uy, ¿cómo así, pastor? Es que Dios no es consciente de mí. Dios nos ama. Dios nos ama con amor eterno. Amén. Ahora, le traigo a memoria lo siguiente. David tiene enfermo a uno de sus hijos. Está grave de muerte. Y David está llorando, acongojado. Y nadie se atreve a hablar con él. Cuando el hijo muere, se ponen de acuerdo sus seguidores, sus líderes. ¿Cómo hacemos para decirle al rey que ha muerto su hijo? Si cuando estaba enfermo no quería que lo molestaran, no digamos ahora que murió. Y se acercan y le logran decir. Y David se levanta, se baña, se cambia sus ropas y acepta la voluntad soberana de Dios. José, rechazado por sus hermanos,
vendido como esclavo, tomado como siervo en la casa de Potifar, encarcelado injustamente. Y cuando llegan sus hermanos y el hambre, y José está en el gobierno administrando, llegan sus hermanos y se dan cuenta. Él dice: José, para esto ustedes me vendieron, pero nosotros te vendimos y eso fue malo. No fue malo. Era el propósito de Dios. ¿Cuántas cosas nosotros decimos que son malas y son de acuerdo al diseño de Dios? Pero nosotros nos cuesta, nosotros nos enfocamos. Oiga esto, por favor, reciba esto y entienda que a veces nosotros nos enfocamos de manera terrenal y emocional, y entonces cuando nosotros vivimos de manera terrenal y emocional, los colores no me gustan. Es que eso no me gusta, sí. Yo recuerdo cuando de novios, y quizás ustedes en sus experiencias matrimoniales, nosotros empezamos con mi esposa. En algunas ocasiones, no me gusta ese color que ustedes ponen. No me gusta que te hagas este peinado. No me gusta que te ponga esto. Pero llegamos a un punto donde yo recuerdo en una ocasión que ella o yo, mi esposa, preguntábamos y llegamos a la conclusión: ¿pero te gusta? ¿Te sentís bien así? Sí. Bueno, no hay problema. Yo quiero que vos estés bien. En ese entendimiento, entonces ya no afecta las emociones. En ese nivel de espiritualidad es que quiere el Señor que nosotros vayamos, que nosotros hablemos, que nosotros pensemos, que nosotros nos conectemos. Jesús ante Pilato: ¿y no sabes que yo tengo autoridad para soltarte o crucificarte? ¿Es malo lo que está haciendo? No, está en el plan de Dios. Pedro viene y Satanás habla a través de Pedro y dice: maestro, no vayas a la cruz, que esto no te acontezca. Ese no es Pedro hablando, ese es Satanás hablando a través de Pedro. ¿Qué es lo que usted y yo llamamos bueno, que no tiene nada de bueno para Dios? ¿Qué es lo que usted y yo le llamamos malo, que no tiene nada de malo para Dios? Pastor, pero hay cosas malas, hay gente que es mala. Yo le puedo decir que hay un acontecimiento traumático para el alma y para el cuerpo del ser humano. Pero como también le puedo hablar de gente que sufrió eso y hoy está viviendo muy bien físicamente. Una mujer violada y nace un niño, nace una niña, y esa niña la sacó de la miseria. Esa niña la sacó el niño sacó de la miseria a su familia. Pero ese niño casi lo botan. Lo adoptaron por ahí. Y es una persona influyente, no en una área de su país, en el mundo entero. Influyente. Una celebridad, por decir, en su área. En la matemática, en la política, en el deporte, en las artes, en el cine, etcétera. ¿Qué cosas nosotros estamos señalando como malas? Entonces el pecado que nosotros decimos, cuidado, no me confunda. No tome la libertad en Cristo como ocasión de libertinaje. Cuando somos guiados por la luz de la palabra de Dios. El versículo 23 dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase en la tierra de la que fue tomado. Versículo 24: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto querubines, una espada encendida que revolvía, dice, todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Diga conmigo: para guardar el camino del árbol de la vida. Imperfectos, pecadores, en desobediencia, perdiendo la espiritualidad, degradados por desobediencia y pecadores, nosotros, oiga esto, no tenemos acceso al camino del árbol de la vida. Entonces, ¿qué significa? Oiga esto, ¿a dónde voy? Hay gente que desprecia a Cristo, desprecia a Dios. Hay gente
que desprecia la luz, la creación, las deidades. Y ellos se creen semidioses. ¿Por qué? Porque son gente sabia, han alcanzado conocimiento. Ay, no, pero ese hombre es tan arrogante, esa mujer es tan arrogante, sí, y hasta niega que fue creada por Dios. Esa es su forma de pensar. Ahora, por la forma de pensar de él o de ella, si usted y yo como hijos de Dios la odiamos o resentimos o hablamos mal de ella o de él, si nosotros no practicamos el amor de Dios a él o ella, aunque pareciera que él o ella no se lo merece, no nos toca a usted y a mí calificar si son buenas o malas las acciones de él. Sus acciones y mis acciones tienen que agradar a Dios. Y vengo a esto que me ha explosionado la cabeza. Por su fruto los conoceréis. Es un versículo viejo, pastor. Ahí está la Biblia. Sí. Conocido, sí. Pero hay frutos que alimentan a otros. Frutos que entretienen nada más y no alimentan para nada. Y hay frutos malos también. ¿Qué estamos nosotros dando? Si solo siendo perfectos, eternos y espirituales podemos volver a ese diseño de vida en el Edén, en el paraíso de Dios, ¿qué debo hacer para volver? ¿Qué camino debo tomar? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la manera a seguir? El Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 6 dice, escuche, usted lo puede anotar por ahí, Juan 14, 6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese camino que fue delimitado por Dios, ese camino en el Edén que fue establecido para no accesar, nosotros lo encontramos en Cristo Jesús. La verdad y la vida. La verdad de la vida. La vida que teníamos. El camino para poderlo alcanzar. Entonces, decíamos con anterioridad, hicimos una pausa. ¿Qué es ser perfectos? ¿Cómo ser perfectos? ¿Cómo llegar a ser perfectos? Dice uno, a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Amén. Y hablamos, la palabra de Dios nos habla y nos asemeja que la iglesia es un cuerpo. Todos bien conformados entre sí. No todos somos ojos, no todos somos dedos, no todos somos brazos, no todos somos piernas. Bien conjuntados entre sí en armonía, armónicamente, trabajando en armonía. Perfección es que lo que usted y yo, para lo que usted y yo fuimos diseñados en esta tierra, hagámoslo con perfección. Esforcémonos para hacerlo con perfección. Pero hay gente que renuncia a esa perfección, ¿sabe? Algunos renuncian y otros tienen el diseño de Dios, en el diseño de Dios. Hay hombres y mujeres que nunca se casaron. No hablo de los hombres y mujeres que vivieron con un montón de hombres y mujeres y que nunca se casaron. Hablo de hombres y mujeres que nunca tuvieron una pareja. Y de repente nosotros, o muchos que nos conocemos, decimos, wow, a mí me hubiese gustado que fulano de tal se hubiese casado, hubiese tenido hijos. No es el diseño de Dios. Entonces yo estoy en mi enfoque emocional, almático, desde mi experiencia paterna, desde mi experiencia de amor y sentimentalismo con mi esposa, desde el estilo de vida familiar. Entonces yo enfoco, a mí me gustaría, pero ¿cuál es el diseño de Dios? Y hay gente que renuncia porque fue diseñado a ser esposa, a ser esposo, a tener hijos y renuncian a ello. Y le voy a tocar aquí un tema clarito para usted y para mí. Usted tiene que ser hijos de papá y mamá en el apellido y en el hogar que estamos perfectos. Y somos más rebeldes que a ver quién. Somos llamados a ser esposos, ojo, esposos, perfectos en nuestras esposas. Uy, ya no lo logré. Espérese. Esposas, ustedes son llamadas a ser perfectas en el diseño de esposas. También como madres, nosotros como padres. ¿Cuál diseño?
Pero es que a veces nosotros nos ponemos ideales humanos. Ideales humanos. Yo le he contado a usted un hombre millonario. No voy a decir el nombre porque ya dije que era millonario. Me dio un consejo. Y me vio dándole dinero a mis hijos por cantidades. No, es que Yoar es mayor, entonces yo le doy a ella, yo el otro es menor. Me dijo, vos no sabés que tus hijos, me dijo, pueden estar calificando el amor que les das a través de una cantidad económica cuando ya tienen noción de cuánto es el valor del dinero. Me dijo. Dales por igual y exigirles administración por igual a todos. Me dijo. Despertalos, porque puede ser que el que tiene 10 años esté adormecido en la administración y el de 8 años o el de 7 años le enseñe. Usted tiene compañeros o usted ha sido parte de gente que en la escuela le daban 5 lempiras para ir a la escuela, o le daban 2 lempiras para ir a la escuela, o 10 centavos para ir a la escuela, y venía con 2 lempiras de regreso. ¿Y qué hizo? Con los 10 centavos compró algo y lo vendió 3 veces y le ganó. Y ganó el dinero. Economía, administración, perfección en lo que estamos haciendo. ¿Cómo nos comportamos nosotros ante la sociedad? Ante alguien que tiene una necesidad. Ay, no, hay que otro le ayude. Que otro se perfeccione y no nosotros. Otro va a tener más tiempo. Hoy voy con prisa. Entonces otro que invierta tiempo para perfeccionarse y no nosotros. Ese es el calificativo del bien y el mal. Porque nosotros calificamos nuestro tiempo. Hoy no es buen tiempo. No sé si le ha pasado, pero yo lo he dicho en ocasiones. O cuando cuando de repente hay que aclarar un tema, hablar. Ahorita no estoy de humor. Y es que hay que estar de humor para resolver las cosas. Por sabiduría y prudencia, sí. Está bien, correcto. Muy bien. Pero ¿quién me dice a mí que es bueno o es malo mi decisión? Y lo llevo a algo trágico, algo trágico. ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado de abrazar y saludar a alguien y no lo volvimos a ver? No sé usted, pero yo lloré mucho en el tiempo de la pandemia. Lloré mucho, con dolor, la partida de amigos que estuvieron aquí en esta plataforma conmigo, que caminamos predicando, evangelizando Honduras. Mucho. Amigos que venían de su ciudad y pasaban por aquí, por la Lima, llegaban a mi casa y me decían: pastor, voy a hacer un mandado a San Pedro, acompáñeme, platiquemos. Que nunca más lo volví a ver. Le hablo de un tiempo trágico a nivel mundial. Pero muchas veces nosotros calificamos qué es bueno y qué es malo. Eso fue lo que descubrió el hombre. En esa atmósfera nos puso Adán y Eva. Debemos de volver al diseño de Dios. ¿Cómo volvemos al diseño de Dios? A través de su palabra, a través de la dirección de su Espíritu Santo, a través de su camino en la luz, el mapa escrito, dirigido por su Espíritu Santo, su verdad. Este es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. En el versículo 22, la segunda parte o la parte B del versículo 22, hay algo que dejé por último porque quiero leérselo, y oiga esto: ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Agregado a que Dios puso en el Edén una espada que rodeaba el Edén para que Adán no volviese y tomase el árbol, que se podía perder. Hay gente muy sabia, le repito, que desconoce el gobierno de Dios. Pero aquí también habla de que no alargue su mano y coma. ¿Por qué razón? Y dice: y viva para siempre. El gobierno administrativo del ser humano sobre todo lo creado, desde Adán y Eva hasta usted y yo y las generaciones que vienen, siempre será temporal. Debe ser temporal,
y finito de acuerdo al plan eterno de Dios. ¿Por qué razón? Porque el diseño de Dios para la humanidad es eternidad con Él y en Él. Oiga Él, y no sin Él y fuera de Él, sino eternidad con Él y bajo el gobierno de Él. Yo por eso me río de mí mismo en este aspecto. Y ojo, que yo le diga a usted que yo me río de mí mismo, es que Dios ha hecho una obra tremenda en mí. Porque yo no aceptaba que nadie se burlara de mí. Todavía no me gusta mucho, créame. Pero si usted es feliz, sonría. Aunque ría de mí, no importa. Aunque porque me resbalo y me caigo, usted va a reír, está bien. Porque de repente predico y me traba la caja y por ahí, está bien. Está bueno. A veces nosotros, hasta eso, le niego la felicidad a otros, porque para mí es malo que rían de mí. ¿Quién dijo? Provoco felicidad. ¿Y usted qué cree que en las redes sociales todo el mundo va a decir, ay, qué excelente palabra, qué por esa palabra? No sé, yo te lo he leído. Yo soy brujo, me dijo una vez un tipo, y ahí estoy. Entonces yo lo leí, lo puse, quitamos los mensajes de ahí, tantos mensajes. Aquella vez que del Líbano, de puerco, nos habían clonado la página. Si no es que Nicole y José Carlos yo voy de viaje para allá por el lago, y yo, ay, sí, ¿y cómo hacemos? Hasta hace poquito cambiamos el nombre, hermano. La gente uno tiene que estar esperando, oiga esto, no por ser trágico, sino para prepararse para la adversidad. Dice que el obrero de Dios tiene que estar preparado para toda buena obra. Pero no es las obras que nos van a hacer, las buenas obras que usted y yo vamos a hacer, independientemente del comportamiento de la gente. Si usted vive, si yo vivo creyendo que yo le caigo bien a todo mundo, óigame, Blancanieves y los 7 enanos, es mejor su cuento y el mío que eso. Entonces pongámoslo a la par de los 3 cochinitos ahí, porque no le caemos bien a todos. Es que no somos moneditas de oro. Correcto, está muy bien dicho. Pero no paguemos mal por mal, sino que venzamos el mal con el bien. La ignorancia de los demás con la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Hagámosle entender. La sabiduría también es guardar silencio. Y nos equivocamos, como muchas veces me equivoqué yo, y me equivoco queriéndole enseñar a la gente a gritos cuando no le interesa aprender. El bien no es de la manera, de la percepción que nosotros tenemos, sino de acuerdo al diseño de Dios. Es bueno que nosotros vayamos a la guerra. Dios no, le decía el Señor, prepárate. Dentro de 3 días, prepárate, santifica al pueblo, porque dentro de 3 días habrá victoria. No desciendas a tal lugar, no desciendas a Egipto. Abraham. Y entonces vino Abraham y descendió a Egipto. Su mujer era guapa y hermosa, dijo, es mi hermana. Años más tarde, también su hijo Isaac descendió a un lugar y también dijo que su mujer era hermana. Porque los pecados vienen generacionales. Tenemos que cortar vínculos. Tremendo. Movernos del lugar, tener la percepción espiritual, no humana. Samuel. Tremenda historia. Un niño es llamado por Dios. Fue consagrado por su madre al altar y el Señor lo llama a ministrar, porque Elí y los hijos de Elí hacían lo malo en el altar, en el templo. Pasaron los años y el niño Samuel se volvió anciano. Y los ancianos del pueblo le dijeron, Samuel, tus hijos tuercen lo derecho. Tus hijos profanan la pureza. Tus hijos están cometiendo pecado y transgresión delante de Dios. Lo mismo que años atrás, generaciones. ¿Cómo ir a la perfección? ¿Cómo caminar en el despertar de la espiritualidad? ¿Cómo caminar a la vida eterna? Si usted aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, si usted decidió entregarle su vida a Cristo, usted y yo estamos en el despertar de la vida eterna.
Al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, el sello del Espíritu Santo ha venido a nosotros y es el que nos ayuda a interpretar la palabra de Dios. Es el que nos ayuda a orar. Dice que el Espíritu Santo nos convenció de que éramos pecadores y que nuestro camino era a la vida de condenación. Y entonces despertamos de pecado, de justicia y de juicio y hemos sido perdonados. Al creer, al confesar con nuestros labios, espiritualidad y eternidad están en el acceso suyo y mío. Y dice Dios, eternidad puesto en el corazón del hombre. Y la perfección, caminemos en la perfección. Caminemos en la perfección. Trate de hacer las cosas no de la manera que usted cree que le parecen bien, sino de la manera que Dios nos dirija haciéndolo bien. Me preguntó alguien una vez, y fue una pregunta bien tremenda, de esas tantas interrogantes que me llegan a mi teléfono, amigos, conocidos, y fue la siguiente: pastor, ¿cómo voy a saber cuando Dios me está hablando? Si lo primero que me vino a la memoria fue cuando yo tengo familiaridad con mi esposa, a través de paredes, yo puedo escuchar que esa es la voz de mi esposa, que esa es la voz de mi hijo. Hay gente que yo la llamo y yo trato de fingir un poco la voz. Hola, ¿qué tal? Aló, pastor, ¿cómo está? Nah, qué barbaridad. ¿Y cómo voy a confundir a vos? Y tal vez tengo 3 años de no hablar con ellos. De alguna manera, pues. Usted ve a los niños que de repente papá y mamá no están en casa y de repente escuchan la voz. Y rápido, porque hay un identificar. Caminemos en ese identificar. Salmo 119:33 dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. El 34 dice: dame entendimiento y guardaré tu ley, la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. 36 dice: inclina mi corazón a tu testimonio y no a la avaricia. El 37 dice: aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Avívame en tu camino no es de que dame entusiasmo, no, dame despertar, dame vida en tu camino. Como cuando alguien le dice: pero camina con ganas, vos, pero habla como que comiste. ¿Sabe qué le está diciendo? Avívate. Eso le está diciendo. Pero si alguien le dice a uno: avívese. Tonto, me dijo este. ¿Quién le ha dicho eso? Confundimos. Ese es el léxico que nosotros manejamos. La confusión de las palabras. La interpretación que es libre interpretación cada uno. Avívanos en el camino de Dios, en tu camino. ¿Cuál es el camino de Dios? Cristo. Es el camino, la verdad y la vida. Que nuestra vida esté unida a Él. Y el versículo 38 dice: confirma tu palabra a tu siervo que teme. Eso es poderoso. Le dice: confirma tu palabra a tu siervo que teme, que respeta, que guarda la palabra tuya, tus ordenanzas, tus mandamientos, tus consejos, tu dirección. Usted y yo somos llamados a ello, iglesia, a volver al diseño original de Dios, al volver al diseño de la perfección. Dios no es que usted y yo, oiga esto, no es que usted y yo vamos a volver al jardín del Edén otra vez. ¿Qué? Ya eso es un enfoque que yo le puedo decir. Que si nos ponemos a estudiar, o si usted estudia Apocalipsis y el diseño del final de los tiempos, donde vamos a vivir, va a ser un Edén, un jardín del Edén, un paraíso enorme y tremendo, hermoso y eterno. ¿Qué dice? La Nueva Jerusalén, dice. Pero eso es otro mensaje. El camino es Cristo, la verdad es Cristo. Que el enfoque de interpretación del bien y del mal no sea emocional,
no sea carnal, no sea buscando nuestros beneficios, sino buscar agradar a Dios en todo momento. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor. Padre, te damos gracias. Gracias porque nos llamas, Dios, a vivir dependiendo de ti. Nos llamas a buscar tu presencia